Señor, por el privilegio que tenemos de venir en esta mañana a adorarte, a glorificarte. Gracias por dejarnos dirigirnos a ti. Gracias por la oportunidad que tú nos das de oír tu palabra. Gracias, Señor. Danos corazones que te reciban en esta mañana y que tu palabra halle cabida. Que no seamos como el mesonero, Señor, que dijo no hay lugar para Jesús, para que nazca el Salvador. Nosotros queremos decirte, ven y toma tu lugar. Te lo rogamos, Señor, hazlo con tu palabra, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis tomar asiento? ¿Estamos listos para grabar? ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Empezamos, gloria al Señor, con el título del mensaje en esta mañana. El título del mensaje en esta mañana es La palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Y puedes poner luego en el título, entre paréntesis, un mensaje de Semana Santa. La palabra de la cruz. Un mensaje de Semana Santa. Para que podamos enviarlo a amigos, podamos enviarlo a familiares en esta semana que se conmemora o se recuerda la pasión y la muerte de Jesucristo. Vamos a ver en este mensaje la palabra de la cruz, qué realmente significa lo que el Señor hizo en la cruz, lo que significa la cruz y cuál es la palabra y el evangelio de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Vente conmigo a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, yo quisiera empezar dando una breve introducción histórica de la cruz. Vamos a ver la cruz desde un plano histórico. Los persas son los que, de alguna manera, los persas, también hablan de los fenicios, los persas de alguna manera comenzaron a crucificar a los delincuentes como pena capital. Eso comenzó con los persas. La muerte del crucificado, para que lo entendamos, era lenta y agonizante. Le sujetaban las manos y los pies, se los amarraban o los clavaban. Mira qué datos más interesantes. El rey persa Darío ordenó crucificar a 3.000 babilonios. Después Alejandro Magno crucificó a más de 2.000 personas. En el año 63 a.C., los romanos subyugaron a Israel y según los historiadores, los romanos crucificaron a más de 30.000 judíos. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito, que después fue y llegó a ser emperador, crucificó a tantos judíos, cuentan la historia, los historiadores, que faltaban árboles para poder hacer más cruces. Después el emperador Constantino, en el año 337 después de Cristo, abolió la crucifixión. Morir crucificado era la muerte más denigrante, más humillante, más repugnante y reservada para lo peor de la sociedad. La crucifixión era para los traidores, para los rebeldes, para los ladrones, para los asesinos. Y raramente, mira qué dato, raramente se crucificaba a un ciudadano romano. Por eso se dice que Pedro, el apóstol Pedro, judío, fue crucificado como Jesús, su maestro, pero que Pablo, por tener ciudadanía romana, fue decapitado. El crucificado era despreciado, era humillado. Antes de crucificarlo lo azotaban con un látigo cuyas puntas
tenían partículas de metal o huesos de animal que al incidir contra la espalda, la piel del reo, pues provocaba heridas muy profundas que después se iban infectando. Los colgaban en la cruz y les ponían letreros poniendo para que todos lo vieran cuál fue su delito. Este fue un asesino, este fue un ladrón, este fue un rebelde. Tú sabes que Pilato ordenó poner, cuando crucificaron a Jesús, Rey de los Judíos, en 3 idiomas distintos. Los principales religiosos judíos dijeron, no, pon que él ha dicho que es Rey de los Judíos, pero Pilato dijo, lo que he puesto, he puesto. Los clavaban, los levantaban en alto y los exhibían desnudos para mayor vergüenza. En la agonía del crucificado, para acelerar la muerte, se le rompían las piernas y eso provocaba algo terrible, porque el que estaba crucificado tenía que hacer un sobreesfuerzo para sujetar el cuerpo, lo que provocaba que los pulmones se colapsaban y el crucificado se asfixiaba. He leído en algunos sitios que incluso le pegaban golpes en sus partes nobles. Algunos también encendían fogatas debajo de la cruz para que subiera humo y no pudiera respirar bien. Era una muerte terrible, macabra. Y fíjate, después a los crucificados se les dejaban los cuerpos, se quedaban ahí en la cruz hasta su descomposición, para que vinieran los cuervos, la alimaña y les comieran. Era terrible. Bien, esto es un breve repaso de la cruz desde el punto de vista histórico. Ahora quiero decirte algo de parte de Dios. La reacción de los hombres ante el mensaje de la cruz determina su destino eterno. Repito, la reacción de los hombres ante el mensaje de la cruz determina su destino eterno. Dice que para los que se pierden es locura. Pero cuando dice aquí la palabra para los que se pierden, está hablando en un participio de presente. Es decir, lo que está diciendo es para los que se están perdiendo, para los que van por un camino que lleva a la perdición, que quizás seas tú uno en esta mañana. El mensaje de la cruz es locura, del griego moría, que significa insensatez, bobería, tontería, absurdo, una soberbia estupidez. Pero a los que se salvan, en este verbo que dice para los que vamos siendo salvos y que caminamos por el camino de la salvación, dice la palabra, es poder, del griego dunamis, de Dios, que de ahí viene la palabra dinamita. En 1 Corintios 1, del 22 al 24, el apóstol Pablo dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Puede repetir conmigo? Pero nosotros, ahora, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos dice ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuánto alaban su nombre? Vamos a ver de forma breve la respuesta. Hemos dicho que la respuesta del hombre ante el mensaje, el evangelio de la cruz, va a determinar su destino eterno. ¿Cuántos aquí o aquellos que nos ven por televisión quieren saber cuál es su destino eterno? No tienes que ir a que te echen las cartas. No tienes que ir a que te lean el futuro en una bola de cristal. Te lo digo yo ahora. En el nombre del Señor te lo digo. Porque yo te digo lo que dice la palabra de Dios.
Y Él nos dice que nuestra respuesta ante la cruz va a determinar nuestra eternidad. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos? Para los judíos era un tropezadero, hemos leído, era un escándalo. Era inaceptable que uno que había acabado su vida así, muerto en una cruz, fuera el escogido de Dios. Era impensable para ellos. ¿Por qué? Porque en la misma ley, en Deuteronomio 21, versículo 23, dice la ley, maldito por Dios es el colgado. Maldito por Dios es el colgado. Y alguno podría decir, bueno, pero ¿el pueblo de Israel crucificaba a la gente? No. La pena de muerte que se hacía en Israel era la lapidación. Pero a veces, ocasionalmente, cuando alguien moría bajo pena de muerte apedreado, cogían su cuerpo y lo colgaban de un árbol para advertencia a los demás. Por eso dice aquí la ley, maldito por Dios es el colgado. Los judíos no habían soñado jamás con un Mesías doliente, aunque tuvieran Isaías capítulo 53 delante de sus ojos. Jamás pensaban en un Mesías así. También hemos leído que los judíos estaban obsesionados con las señales, siempre pidiendo señales. Le decían a Jesús, ¿qué señal nos muestras para que creamos? Incluso en la misma cruz le dijeron, baja de la cruz y creeremos, haz esta señal. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y por el tiempo en el que el apóstol Pablo está escribiendo esto, hubo una cosecha tremenda de falsos mesías. Te digo algunos, había un tal Teudas en el año 46 después de Cristo que consiguió convencer a miles de personas prometiéndoles abrir el río Jordán y pasar por tierra seca. Luego vino otro de Egipto que consiguió captar a 30.000 personas diciéndoles, vamos al monte de los olivos, que vais a ver que al sonar de mis palabras los muros de Jerusalén se van a caer. Los judíos eran así, estaban esperando algo, una señal, pero Jesús le dice, no será dada señal, sino la del profeta Jonás, que como estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Los judíos esperaban un rey, pero un rey a su manera, un rey político, un rey que viniera con puño de acero y que los librara del yugo de esclavitud del imperio romano. Pero lo que ellos no se esperaban es que vendría un rey manso, un rey humilde, un rey que se hizo siervo de los siervos, un rey que no entró en una gran carroza ni en caballos blancos majestuosos como los césares cuando venían de sus conquistas. Él entró en un pollino, incluso sin cabalgadura. La cabalgadura era las ropas de sus discípulos. Nació en un lugar prestado. Le dieron un vehículo prestado. Hasta la tumba donde fue sepultado fue prestada. Pero es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Damos gloria a Jesús. Aleluya. Y su nombre es Jesús. Y el ángel le dijo a la Virgen María, llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero muchos no querían ser salvados de sus pecados. ¿Quieres tú hoy ser salvado de tus pecados? ¿Tú quieres ser salvado de tus problemas? ¿Tú quieres ser salvado de tus agobios, de tus ansiedades y de tus conflictos? Pero tú no quieres ser salvado de tus pecados. Y he de decirte que para que Jesús sea tu Salvador, ha de ser también tu Señor. Y alguno podría decir hoy, bueno, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué los judíos que pedían señales? ¿Y a mí qué los griegos, estos intelectuales, Platón, Aristóteles, Homero, el otro y el de la moto? ¿A mí qué? ¿En qué va eso conmigo? Bueno,
Lo mismo que los judíos pedían señales, buscaban una experiencia, algo que les impactara. Hoy día hay personas así. Muchos que van detrás de los milagros, que van a curanderos, que hacen promesas a imágenes de piedra, a ídolos, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, oídos y no oyen. Y los que adoran a esas imágenes y esas tallas, la Biblia dice que los que le adoran son semejantes a ellos, porque siguiendo la vanidad se hicieron vanos. Y yo me convierto tarde o temprano en aquello a lo que sigo. Personas que buscan milagros, que buscan señales, que buscan experiencias, otros que buscan las emociones, que oren por mí y me caiga, que busca que me den una palabrita. Yo vengo a que me den una palabrita. Yo no vengo a la palabra, yo vengo a la palabrita. ¿De qué ha sido el sermón? No sé, pero yo quiero que me den una palabra. ¿Viste esa caricatura de uno que estaba de rodillas diciendo, Señor, háblame, Señor, háblame? Y se ve una mano saliendo del cielo entre las nubes con una Biblia grande diciendo, toma. Personas que buscan una palabrita, no que les convierta, sino que les inflen el ego. Y que le digan, qué precioso eres, qué linda eres. Y Dios va a multiplicar grandemente las ganancias de tu negocio. Hay muchas personas que buscan eso. En ámbitos católicos, en ámbitos evangélicos, en cualquier ámbito, personas que se van detrás de las señales. Los judíos pedían señales, pero Dios dice en su palabra, estas señales seguirán a los que creen. Las señales nos deben seguir a nosotros, no nosotros seguir a las señales. Nosotros seguimos a Jesucristo, gloria al Señor. Y algunos dirán, ay, ¿no crees en los milagros entonces ni en las manifestaciones? Claro que sí. Claro que sí. Pero creo que Dios como pastor me está diciendo, transmite equilibrio, sensatez. Si yo quiero hacer milagros, yo lo hago. Si yo quiero hacer algo, no hay quien detenga mi mano. Si yo quiero postrar a todos en el suelo con la palabra de mi poder y estar 4 horas llorando, lo hago. Pero que lo haga Él, que no lo haga ningún manipulador de masas. Y hoy día hay mucha cosa, mucho espectáculo y mucha... la gente se va detrás de las señales. Déjame decirte que el anticristo y el falso profeta harán prodigios grandes, engañosos. Pero hay algo que jamás podrán hacer ni imitar. Y es la obediencia y el carácter manso de Jesucristo. No podrán obedecer la palabra. Mira tú esos rasgos, mira esa naturaleza y no te engañarán. Segundo, la respuesta de los griegos fue, para los griegos, bueno, la cualidad característica de Dios era la apateía. ¿Sabes lo que significa apateía en griego? A ver si alguien lo sabe. Apatía. Yo tengo ahí mi maestro en griego. Sí, Agustín, ¿no? ¿Lo ha dicho? Ahí está. Él me regaló mi primera Biblia de estudio Thompson que hubo en Granada. Él me la regaló a mí. Me dijo, toma, una inversión, te va a hacer falta. Gracias, Agustín. Me ha hecho falta y me sigue haciendo falta. Apateía, decían los griegos que Dios, sus dioses tenían ese rasgo de apatía, una cualidad característica que era una incapacidad de poder sentir tristeza o alegría, porque decían, si Dios puede sentir tristeza o alegría, ya entonces está en un plano humano, ya no es Dios. Entonces decir a los griegos que Dios se encarnó, que Dios se hizo hombre, eso era algo repulsivo para la mente griega. Era una verdadera locura. Era un absurdo. Era una tontería.
Bueno, tú sabes, los griegos buscaban la sabiduría, la filosofía, los sofistas, la palabra sofía, que significa sabiduría, viene de ahí. Sofista, en principio la palabra era buena, no era mala, la búsqueda de la sabiduría, pero ya se le fue el punto. Eran maestros de la retórica, eran admiradores de la oratoria. ¿Sabes? Los griegos se drogaban, por decirlo de alguna manera, se drogaban con palabras altisonantes. Era oh, qué profundo, ¿qué ha dicho? Oh, ¿qué ha dicho? No lo sé, pero una profundidad. Una profundidad. Entonces imagínate tú, el predicador cristiano sencillo, con su mensaje escueto de la cruz, ¿sabes? A ellos le parecía una figura tosca, inculta, ridícula, que más que le provocaba risa, más que atención. Déjame decirte en esta mañana que la filosofía te puede aportar pensamientos brillantes, pero lo único que nos puede hacer nacer de nuevo son las palabras de la cruz. La palabra del Señor dice, siendo renacidos por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Es el evangelio, si lo quiere decir conmigo, lo dice, de los locos. El evangelio de los locos. Que nos digan locos. Tío, a ti te han lavado el cerebro, amén. Ven que te lo laven también a ti, que te hace falta. ¿Cuántas cosas había ahí? Me dijo un pastor antes de predicar, dice, ay, hermano, que se me está quedando la mente en blanco. Antes de predicar, digo, sí. Dice, bueno, aunque la verdad mejor que se quede en blanco que no esté sucia, ¿no? Y necesitamos que el Señor nos lave con su palabra, gloria al Señor. Mira lo que dice en 1 Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, esto me encanta, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Que podía estar aquí un querubín, que podía mandar el Señor un serafín con una espada de fuego. Anda que no íbamos a venir así al culto de oración tú y yo. Anda que no nos íbamos a caer ahí de rodillas. ¿Dónde hay que firmar? ¿En qué me tengo que convertir? Pero el Señor no lo ha hecho así. Ha cogido a iba a decir a un burro, bueno, a uno semejante a ti, de burro como tú casi, o más. Y ha cogido algo vil, menospreciado, débil. Pero es que la gloria, aleluya, se la lleva la predicación de la cruz. Es que no es el mensajero, es el mensaje. Así que te animo a seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Que no te pongas nervioso, que no te coman los complejos. Que no te asalten esas voces y te atrapen y te digan, uy, a ver si queda en ridículo. ¿Y qué? Que me da igual quedar en ridículo. Que me digan loco. ¿Sabes cómo oraba Martín Lutero? Me encanta. Oró en cierta ocasión y le dijo, Señor, aquí no está en juego mi reputación. No está en juego la reputación de Martín Lutero. Ni mis palabras, ni mi estatus, ni mi nivel en la universidad. No está eso en juego. Señor, está en juego tu evangelio, el mensaje de tu cruz, está en juego. Así que, Señor, no te pido por mí, te estoy pidiendo por ti. No te estoy pidiendo que me respaldes a mí, estoy pidiendo que respaldes el mensaje de tu evangelio. Así que si tú y yo predicamos el evangelio, alguien decimos, se nota que tiene, en nuestro lenguaje evangélico, ¿verdad? Tiene mucho de Dios, ¿eh? Se le nota, tiene un fuego, tiene un respaldo, tiene respaldo. Mira, si tú andas como a Dios le agrada, si tú te pones en sus manos, pero sobre todo tú predicas su palabra, ¿sabes una cosa? Dios está respaldando su palabra y Él siempre va a respaldar su palabra. Aleluya.
Gloria al Señor. Y si andas bien, también te respalda a ti. ¿Mm? ¿Por dónde vamos? Hoy se quiere cambiar el evangelio de la cruz por algo que entretenga a la gente. Se busca un mensaje sofisticado, un mensaje que sea espectacular, que sea novedoso. Hoy se habla mucho de autoestima, de crecimiento personal. Ven al Señor y verá el crecimiento personal. Dijo un maestro de crecimiento personal llamado Juan el Bautista, esto me ha venido esta revelación estos días. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Otro maestro de crecimiento personal, el apóstol Pablo, dijo, cada día muero. A mí me escogió el Señor el último porque soy el primero de los pecadores y el último de los apóstoles porque me escogió el Señor como un abortivo. Ahí tienes crecimiento personal. Lo ha dicho ella. Autoestima, crecimiento personal, un mensaje que se adapte a los tiempos actuales. Yo no digo que no nos tengamos que adaptar a los tiempos actuales, que las generaciones sean distintas, que las mentalidades sean distintas, que Dios nos dé estrategias. Yo no estoy diciendo eso, pero digo que el mensaje de la cruz es innegociable. Si no predicamos eso, no hay conversión. Ahora también estamos entrando en lo que se llama Semana Santa. Y en nuestra querida ciudad de Granada, en mayo, hay una fiesta que es el Día de la Cruz. El Día de la Cruz. Y se hacen concursos de cruces de flores, de colores, de cosas, a ver cuál hace la cruz más original, y a los pies de esas cruces se baila, se contonea y hasta muchos se emborrachan. ¿Es eso la cruz? No. Y yo denuncio en el nombre del Señor esas fiestas paganas. Ni Dios ama, Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Arrepiéntete de tu pecado. No te vayas detrás de un ídolo al cual puedes tú cargar, llevar, manejar y llevarlo a donde tú quieras. Ponte a los pies de la cruz y dile, Señor, llévame tú. Tú eres el que manda, tú eres el que ordena. Esa es la gran diferencia entre la religión y un cristianismo vivo. El mensaje de la cruz no es un mensaje atractivo. Dijo un pastor en cierta ocasión que incluso es un mensaje sangriento. Es un mensaje que demanda, que te pone entre la espada y la pared. Es un mensaje que te confronta. Mira lo que dice en Isaías 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿Recordáis la película que dirigió Mel Gibson, La Pasión de Cristo? ¿Recuerda? Bueno, en algunos países incluso se catalogó en un nivel como película violenta, que podía herir mucho las sensibilidades. Incluso se recortaron escenas después, en algunos países, para que los adolescentes pudieran ir sin ser heridos en su sensibilidad. Bandas de hipócritas, que nos tragamos películas de violencia, de sensualidad, películas de terror. He visto personas ofenderse porque en una película cristiana hoy podía afectar a mi hijo, pero Dios sabe lo que tú ves en tu casa cuando nadie te ve. ¡Qué hipocresía! Y las mujeres lloraban cuando veían a Jesús cargando esa cruz, y Jesús le dice, no lloréis por mí, mujeres, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. La respuesta de los judíos, la respuesta de los griegos.
Pero nosotros, tercer lugar, nosotros predicamos a Cristo crucificado. En 1 Corintios 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿puedes repetirlo conmigo? El testimonio de Dios. Que no te den otro. A ver, quiero aclarar. Tú puedes dar tu testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Pero al fin y al cabo, si te das cuenta, cuando le das gloria al Señor, el testimonio no es tuyo. El testimonio es de Dios. Voy a dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero para ser más exactos, el testimonio de Dios es el Evangelio, son las palabras de la cruz. Ese es el testimonio de Dios. Y cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse, dice el apóstol, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Y qué dice? Y a este crucificado. Podía haber dicho glorificado, pero dice crucificado. Pablo venía de Atenas, él había estado con los atenienses, con los filósofos, ellos salían a la plaza, ellos siempre estaban buscando algo nuevo. Yo quiero escuchar algo nuevo. Ten cuidado que no te coja ese espíritu. Es que estoy escuchando los domingos siempre lo mismo, yo quiero algo nuevo, algo que me haga, no sé, otra cosa. A eso le llama la Biblia comezón de oír. Una picazón que te pone chiribulli. Y necesitas escuchar otras cositas que me hagan a mí. Hermano, pero tienes que perdonar a tu esposa. Sí, ya. Pero yo quiero un toque. Hermana, si lo que tienes que hacer es perdonar a tu marido, la predicación, la palabra de hoy era eso. Sí, pero yo quiero sentir algo nuevo. Y venía de Atenas el apóstol Pablo, llega a Corinto y su experiencia, porque los atenienses cuando Pablo le habla de la resurrección, ¿qué les dicen? Ay, pobrecillo, qué lástima. Ya te escuchamos ya, como decimos en Granada. ¿Te ha pasado eso? Yo tengo esa escena muy... Cuando entras en una tienda y te atienden tan bien y te atienden y ya te ves casi acorralado que tengo que comprar, ¿no? Y entonces ya dice, bueno, ya no sabe, dice, ¿a qué hora cerráis? Para disimular un poco. A las 8, bueno, ya si eso... Y eso le dijeron a Pablo, ya si eso ya... En otra ocasión te escuchamos. Y él llegó a Corinto y dijo, me he propuesto no saber nada, sino a Jesucristo. ¿Te parece simplón el mensaje? Pues este es el mensaje. ¿Te parece poco atractivo, poco novedoso, que tiene poco gancho, poco marketing? Ese es el mensaje. Y por lo menos lo que respecta a mí, yo pienso extinguirme, agotarme y acabar, si tengo que acabar, me gustaría acabar predicando este mensaje. Cuando Dios quiere enseñarnos grandes y profundas enseñanzas, usa en ocasiones paradojas. ¿Sabes lo que es una paradoja? Son aparentes contradicciones. Una paradoja es una aparente contradicción. Mateo 10:39. Mira lo que dice el Evangelio. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y ahora pregunto en esta mañana, ¿perdiendo se gana? Es que se halla mejor. Es una aparente contradicción, ¿verdad? Pues bueno, quiero decirte, el mayor y extraordinario despliegue de la revelación y la gloria de Dios, no lo encontramos en la creación, no lo encontramos en obras portentosas ni milagrosas. ¿Sabes dónde lo encontramos? En la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay ningún lugar, no hay otro lugar donde nosotros debemos mirar para poder conocer a Dios.
En el desierto Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce, la serpiente ardiente. Las serpientes que estaban mordiendo a los israelitas y estaban muriendo muchos. Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente y todo el que mirare a esa serpiente de bronce será sano. Y en el Evangelio habla y nos dice que como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dando a entender de qué muerte iba a morir Jesús en la cruz, colgado y clavado por ti y por mí. Pero debo decirte, como dice el Evangelio, el que mirare a Él será salvo. El que mira ese sacrificio en la cruz y clama, Señor, límpiame, sálvame, será salvo. Miradme a mí, dice la palabra, y sed salvos todos los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Martín Lutero, tú sabes que él clavó 95 tesis, ¿verdad?, en la puerta de la ciudad, de la iglesia, de la ciudad de Wittenberg. 95 tesis, luego escribió algunas obras más, un libro también de 40 paradojas para enseñar profundidades y enseñanzas de Dios. Y él enseñaba del gran contraste que había entre la teología llamada teología de la gloria y teología de la cruz. El teólogo de la gloria es aquel que enseñaba y creía que por sus buenas obras, que haciendo el bien se ganaba el favor de Dios. Pero en el profeta Isaías capítulo 64 dice que nuestras mejores obras, las mejores, no algunas, las mejores, las más limpias, las más santas, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y en Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El teólogo de la cruz ve la gran enseñanza de la muerte de Cristo en la cruz. Y la enseñanza que ve es que nuestra salvación depende enteramente que Jesús muere en debilidad llevando nuestros pecados y nuestra vergüenza. ¿Qué he de hacer yo? Postrar, adorar, en humildad aceptar, recibir aquello que no merezco. Mira, la palabra de la cruz es también la palabra de la reconciliación. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y que dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es por eso que el apóstol Pablo dice, como si Dios rogase por nosotros, os rogamos reconciliados con Dios. Yo te lo digo a ti y a aquel que nos ve por televisión, donde sea, por redes sociales, te ruego, reconcíliate con Dios. Esta es la palabra de reconciliación, que Cristo murió en la cruz, que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que Él tomó tu lugar, que aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Él tomó tu lugar. Es mediante la sangre de su cruz que Dios ha hecho la paz. Es que no tengo paz, es que busco la paz. Y la sangre de su cruz ha hecho la paz, reconciliando consigo todas las cosas. Colosenses 1, versículo 20. Aquí hay versículo, aquí hay palabra, que fluya palabra. Que si alguien dice, ¿y eso quién lo dice? Dios lo dice. Dios lo dice en su palabra. Colosenses 2, 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Que se enteren todos nuestros amigos, vecinos, familiares, que sepan lo que es la Semana Santa, lo que es la cruz, lo que significa la cruz.
Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Cuántos quieren que la bendición de Abraham te alcance? Alcanzase a los gentiles somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Terminamos aquí. Aquí he puesto, terminamos aquí. Primera de Corintios 2, versículo 3. Y estuve en vosotros, dice el apóstol, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Palique. ¿Tú quieres escuchar? Ahora hay un debate de todos los candidatos a presidente del gobierno la semana que viene. Si quieres ver oratoria y palique, si quieres ver a uno expresarse, no me mire a mí, mira allí, mira el programa la semana que viene. Pero es que me lo dice el apóstol Pablo aquí. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ese poder, estamos en el contexto, vamos a interpretar bien, en el contexto que Dios está hablando. Cuando dice poder, ¿qué poder? ¿De qué habla poder? No habla del poder de las señales. Recuerda, los judíos buscan señales. No está hablando de un poder de elocuencia. Los griegos buscan piquito de oro. No está hablando de ese poder. Está hablando del poder del Evangelio de la cruz, que transforma las vidas y transforma los corazones. ¿Quieres ser tú transformado? Ya es tiempo que abraces el Evangelio de la cruz, que abraces la palabra de la cruz. Voy a contar algo que conté hace tiempo, algunos lo saben, otros no. Uno que había sido salvado por el Señor, que fue muy malvado, muy borracho, y el Señor lo conquistó, porque el Señor conquista, ¿verdad? Y sus viejos amigos trataban de tomarle el pelo, de burlarse de él, como lo hacen contigo, y le decían: no me digas que un tío como tú puede creer en esos mensajes y esos milagros de la Biblia, como que Jesús convirtió el agua en vino. Él respondió y dijo: si convirtió el agua en vino o cómo lo hizo, no lo sé. Pero sí sé que en mi casa le he visto convertir el vino en muebles, en comida y en ropa para mis hijos. Ese es nuestro Dios. El Evangelio funciona. El Evangelio aplicado da un fruto, una consecuencia. Y concluyo diciendo las palabras del apóstol Pablo, que quiero que tú y yo las podamos hacer nuestras también. En 2 Corintios 4, versículo 5, dice el apóstol: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y en 1 Corintios 9, 16, dice el apóstol: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Dios me ha llamado a anunciar el Evangelio, pero también ay de mí si no anunciare el Evangelio. No solo es una necesidad, un llamado, un fuego en los huesos como el profeta Jeremías, sino que también el Señor nos recuerda: ay de mí, ay de ti si anuncia otra cosa. Ay de mí si no anuncio el Evangelio y lo que hago es anunciar otras cosas. Así que estamos seguros, hermanos, tú y yo, si anunciamos el Evangelio, la palabra de la cruz. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, especialmente en estos días en el que se conmemora
y recordamos tu muerte. Señor, queremos recordar tu muerte, pero también tu resurrección, y que tú vienes otra vez. Que tú vienes a por tu iglesia. Que la muerte no pudo sujetarte, ni la piedra, el sello romano pudo sostenerte, ni pararte. Gracias te damos, Señor, por la palabra de la cruz. Gracias, Señor, por morir en mi lugar. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados. En esta mañana quiero decirte, creo en la palabra de la cruz. Necesito ser salvo. Pídele perdón ahí donde estás. Pídele perdón por tus pecados. En arrepentimiento, reconoce a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Gracias, Señor, por esa sustitución divina. Gracias porque tú cumpliste toda justicia y lo hiciste finalmente en la cruz. Cumpliste la justicia y el amor de tu Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Queremos predicar la palabra de la cruz y te damos gracias, Señor, por la salvación, por el don del arrepentimiento. Gracias te damos, Señor. Toca muchas vidas, habla muchas vidas, Señor. Revélate a las vidas. Si tú no te revelas, Señor, no podemos entender lo que tú has hecho en la cruz por nosotros. Trae revelación y salva a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.